Estas son dos imágenes de resonancia magnética en un corte coronal que pasa a través de los cuerpos vertebrales de la columna cervical. Fíjense, este es el cuerpo vertebral DC2 con la apófisis odontoides, con la articulación atloaxoidea y las masas laterales, cómo se relacionan con la apófisis odontoides. Acá tenemos el cuerpo DC3, el cuerpo DC4, ambos separados por discos intervertebrales. En la resonancia magnética vamos a hacer múltiples cortes seccionales en diferentes planos. En este caso es un corte sagital que pasa por línea media. Fíjense que en este caso estamos viendo el arco anterior de C1, el arco posterior, la médula, como pasa por el interior del canal raquídeo con el líquido cefalorraquídeo que lo rodea, la apófisis odontoides con la articulación atlo-odontoidea y esta sobrelevación que vemos acá a nivel de la pared posterior de la apófisis odontoides es el ligamento transverso. Los discos intervertebrales se ven muy bien por medio de resonancia magnética. En un corte axial a nivel de la articulación atlo-odontoidea, acá tenemos el arco anterior, esta es una imagen de resonancia magnética con la apófisis odontoides, la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo que la rodea. Vamos a ver esta imagen hipointensa, así es como se ven todas las estructuras ligamentarias en resonancia magnética. Esto corresponde al ligamento transverso, pero también al ligamento occipitoaxoideo que va desde el transverso hasta la región occipital y desde el transverso hasta la región axoidea y el ligamento vertebral común posterior. Esta imagen hipointensa es la sumatoria de los tres ligamentos. En este esquema podemos ver a la apófisis odontoides, al ligamento transverso, al ligamento occipitoaxoideo que va desde el occipital hacia el axis y el ligamento longitudinal común posterior. ¿Sí? Estos tres ligamentos, que son los que veíamos en la imagen de resonancia magnética, nos permite evaluar esa imagen, la integridad del mismo y cualquier patología que lo afecte. En esta imagen estamos viendo dos cortes tomográficos a nivel de la columna cervical. El primer corte es un corte alto. Esta perfectamente podría ser la cervical 3, cervical 4, en donde vemos el cuerpo vertebral de forma cuadrangular con el eje mayor transverso. Las apófisis transversas surgen del cuerpo vertebral y en su base vamos a encontrar el agujero transverso, el foramen transverso. Hacia atrás encontramos los pedículos con una orientación de 45 grados y cerrando el canal raquídeo encontramos a ambas láminas. En línea media, en la parte posterior, nos vamos a encontrar con la apófisis espinosa. Esta vértebra es una vértebra cervical, pero ya acercándonos a la región dorsal, en donde la espinosa es mucho más larga, seguramente esta es la espinosa de C7. Lo que vemos en la parte anterior van a ser el proceso semilunar de la vértebra, del cuerpo de la vértebra de abajo, articulándose con el surco del cuerpo vertebral de la vértebra de arriba. Esto no es más ni menos que la articulación uncovertebral vista por tomografía. Hacia atrás, este espacio, dejado a nivel de donde estaría el pedículo, es el agujero de conjunción por el cual van a salir los nervios cervicales. Esta imagen de tomografía las traje para que vean cómo hay mucha variabilidad anatómica a nivel del foramen transverso. En este caso tenemos una duplicación del mismo. A veces encontramos que se encuentra de forma alargada o en forma de reloj de arena. Puede estar triplicado el foramen transverso y todo es dentro de las variables anatómicas. En esta imagen vemos dos incidencias oblicuas de la columna cervical. Justamente se las traje para que veamos que es la incidencia que nos permite evaluar el pedículo de las vértebras cervicales y el foramen de conjunción o el foramen neural que conforman esos pedículos. Se ven muy bien los cuerpos vertebrales y las articulaciones
interapofisarias. En la radiografía cervical perfil siempre tenemos que evaluar estas líneas que les muestro en este esquema. Existe una línea que es la vertebral anterior, que pasa por el borde anterior de todos los cuerpos vertebrales. Está la línea vertebral posterior, que pasa por el borde posterior de los cuerpos vertebrales, que correspondería al borde anterior del canal raquídeo. Tenemos la línea espinolaminar, que une las bases de todas las apófisis espinosas, que correspondería al borde posterior del canal raquídeo, y la unión del extremo de las apófisis espinosas nos estaría dando la línea espinosa posterior. Todas estas líneas tienen que tener una curvatura suave, no tiene que estar interrumpida ni tiene que tener sobresaltos. Estas líneas íntegras nos están marcando una estabilidad de la columna. Existe la línea clivus odontoidea, que viene desde el dorso de la silla turca a nivel del clivus, llega al borde anterior del foramen magno y debe terminar a nivel de la apófisis odontoides, más precisamente en la unión del tercio anterior con el tercio medio. La alteración también de esta línea clivus odontoidea nos estaría marcando un desplazamiento superior de la apófisis odontoides con compromiso del tejido nervioso. Yo les había comentado que no solamente podemos evaluar estructuras óseas a nivel de la radiografía convencional, sino que también podemos evaluar tejidos perivertebrales. Acá tenemos la tráquea, tenemos parte de la laringe y tenemos parte de la faringe. Una de las cosas que debemos medir es un tejido que está por detrás de la faringe a nivel de la segunda vértebra cervical. A nivel de la segunda vértebra cervical, que va desde el borde posterior de la faringe hasta el borde anterior del cuerpo vertebral, que no debería medir más de 7 milímetros. A nivel de la sexta vértebra cervical se encuentra el espacio retrotraqueal, que va desde el borde posterior de la tráquea hasta el borde anterior del cuerpo vertebral de C6. Esta distancia no debería medir más de 22 milímetros en los adultos o más de 14 milímetros en los chicos. Cualquier aumento de estas dos distancias estaríamos en presencia de una colección perivertebral, ya sea hemática, purulenta o inflamatoria. En esta imagen vemos una columna cervical de perfil, donde se encuentran respetadas todas las líneas que habíamos hablado, la línea vertebral anterior, la vertebral posterior, la espinolaminar. Cuando la evaluamos, todas las curvaturas son bien suaves, ¿sí? En este caso, en este paciente, vemos que la línea vertebral posterior tiene una interrupción con un sobresalto de un escalón que se continúa hacia abajo. Esto se asocia a un fragmento óseo. Tenemos una gran fractura compleja que desplaza las líneas normales de la columna, comprometiendo la integridad del canal medular. Estas imágenes tan complejas debemos estudiarlas con métodos de mayor complejidad. Este es otro paciente en donde vemos en una tomografía de columna dorso-lumbosacra, en donde tenemos una reconstrucción en el plano sagital. Vemos como la línea vertebral anterior se encuentra interrumpida y se continúa luego de un escalón con compromiso del canal raquídeo. Este es el mismo paciente que habíamos visto por radiografía convencional en una resonancia magnética, donde se ve el desplazamiento del cuerpo vertebral hacia posterior con compromiso de la médula espinal. A nivel de la columna dorsal, vemos como característica distintiva hacia ambos lados del cuerpo vertebral estas semicarillas articulares, una superior y otra inferior, que sirve para alojar la cabeza de las costillas, para articularse con la cabeza de las costillas. Por detrás tenemos la apófisis articulares superiores e inferiores, la apófisis transversa, en donde encontramos también una carilla articular para la tuberosidad costal, y la apófisis espinosa. En el caso de las vértebras dorsales vemos que es mucho más alargada y va tendiendo a la vertical.
Acá tenemos dos imágenes de tomografía axial computada en donde el corte pasa a nivel de la columna dorsal. Vemos el cuerpo vertebral de una vértebra dorsal, cómo el cuerpo se articula con la cabeza de la costilla. Hacia ambos lados tenemos los pedículos, las carillas articulares, apófisis articulares superiores, la apófisis transversa con su carilla articular para la tuberosidad costal. Vemos cómo se establece la articulación costovertebral y la articulación costotransversa. Hacia atrás tenemos láminas y apófisis espinosa. Otra imagen del mismo sector anatómico, en donde vemos a nivel de la columna dorsal, estas son imágenes de resonancia magnética, el cuerpo vertebral hacia adelante, los pedículos, las láminas, las apófisis transversas y la articulación costovertebral y costotransversa. Vemos que en estas dos imágenes, hacia la izquierda, el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, tiene una intensidad baja. Esta corresponde a una secuencia T1 y este líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal tiene una intensidad elevada. Esta es una secuencia T2. Esto se trata del mismo paciente estudiado con las dos secuencias de resonancia magnética. En este caso vemos la comparación con el estudio de tomografía axial computada. Vemos cómo en tomografía se conservan las densidades radiológicas que habíamos hablado en la radiología convencional y en resonancia magnética una característica distintiva es que la cortical del hueso en cualquier secuencia que estudiemos la vamos a ver hipointensa, la vamos a ver negra.